Bueno, vamos a trabajar sobre un establecimiento productor de granos en Los Pereiras, departamento de Cruz Alta, para el ciclo 19-20. El productor no sabía, digo no sabía porque ya tiene que haber sembrado, ¿no es cierto? Pero cuenta con una superficie de 100 hectáreas y no sabía si sembrar maíz o sembrar soja. El rendimiento de la soja en la zona eran 3 toneladas por hectárea, mientras que la del maíz 7 toneladas por hectárea. Vamos a ver entonces lo que sería el cultivo de soja. Tienen una primera columna con toda la información. Acá, la producción esperada en toneladas. Habíamos dicho que la soja rendía 3 toneladas por hectárea. Para las 100 hectáreas son 300 toneladas totales. Bien, el precio esperado, 13.700 pesos para una tonelada. Pero a ese precio hay que descontarle el 10%, esto 0,10 es tanto por uno, hay que descontarle el 10% en conceptos de gastos de comercialización. Quiere decir que el productor, en vez de recibir 13.700 pesos, va a recibir 12.330 por cada tonelada. Entonces, en la columna de pesos por tonelada, en el renglón de ingresos brutos, están 12.330 pesos por tonelada. En una hectárea, él tiene 3 toneladas. Entonces, 12.330 por 3 toneladas que le da una hectárea son los 36.990. Pero como en realidad él tiene 100 hectáreas, o lo que es lo mismo, produce un total de 300 toneladas, la producción total va a ser 3.699.000 pesos. Bien, ese es el ingreso bruto. Ahora, ¿cómo están compuestos los gastos directos? Tenemos 3 grandes rubros. Todo lo que es preparación de suelo, siembra y cuidados culturales está en un solo renglón. Después está cosecha y luego el flete corto. El flete corto es simplemente salir de la finca y llegar hasta el acopiador. Entonces, cosecha y flete corto van a formar un solo bloque de gastos que son los gastos de cosecha propiamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay cosecha no hay flete corto. Está claro por qué lo junto. Bueno, en preparación de suelo, siembra y cuidados culturales se gastan 6.718 pesos por tonelada, 20.154 pesos por hectárea o 2.015.407 pesos para el total de la superficie. El total de los gastos directos son 2.940.884 pesos. Amortizaciones directas. No hay amortizaciones directas. ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho que para usar este método del margen bruto como modelo de decisión,
suponemos que ambas actividades utilizan el mismo parque de maquinarias. Entonces no va a haber absolutamente nada que se impute únicamente a la soja. Va a figurar todo como amortizaciones indirectas abajo directamente. Entonces, como no hay amortizaciones directas, podemos ya calcular el margen bruto. Y llegamos a, el margen bruto es ingreso bruto menos los gastos directos, que nos da un total de 758.116 pesos para el caso de la soja en las 100 hectáreas. Muy bien, luego tenemos la descripción de lo que son los gastos indirectos. El impuesto inmobiliario, comunas rurales, patentes y seguros, conservación de las mejoras fundiarias, la movilidad y mantenimiento del vehículo, de la camioneta, honorarios de estudios contables. La cuestión que en total los gastos indirectos suman 175.000 pesos. Si al margen bruto le restamos los gastos indirectos, obtenemos el margen neto. Y luego nos informan que el total de las amortizaciones indirectas son 95.000 pesos. Bueno, ¿para qué me dan toda esta información? Yo hasta el cálculo del margen bruto, perfecto, voy a comparar soja con maíz para ver por cuál me decido producir. Los gastos indirectos y las amortizaciones indirectas van a conformar los costos fijos para que podamos calcular el punto de equilibrio. Así, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero para el maíz, para ver si decidimos cultivar soja o maíz. En esta diapositiva vemos exactamente lo mismo que hace un rato, que en la diapositiva anterior, pero para el maíz. Es así donde, para que les quede claro, digamos, fíjense, habíamos dicho que el maíz rendía 7 toneladas por hectárea, o sea que tenemos 700 toneladas en total. El precio del maíz, 8.930 menos el 10% en concepto de gastos de comercialización, en definitiva 8.037 pesos por tonelada, que son 56.259 pesos para una hectárea, 5.625.900 para toda la superficie. Aquí están los gastos directos propios del maíz, que totalizan 4.883.144 pesos. Y las amortizaciones directas no hay, por la misma explicación que lo dije para el caso de la soja. Fíjense que la composición y llegamos a un margen bruto de 742.756 pesos para toda la superficie. Fíjense que los gastos indirectos son exactamente los mismos, porque la estructura productiva es la misma. Lo mismo pasa con las amortizaciones indirectas. Y acá tenemos un margen neto de 567.756 pesos. Bueno, ¿qué me conviene producir? ¿Soja o maíz? Veamos juntos, porque ya no me acuerdo, para comparar cuál de las dos actividades me genera un margen bruto mayor. Bueno, fíjense, acá el margen bruto de la soja, 758.116, y el margen bruto del maíz, 742.000
756. Está claro que el de la soja es mayor, sin embargo, no es tan mayor como para asegurar así de una que me conviene producir soja. ¿Por qué razón? Porque si nosotros restamos a 758.116 le restamos 742.756 pesos, vemos que la diferencia entre una actividad o la otra son 15.360 pesos. 15.360 pesos no es diferencia como para llegar a estar seguro en la decisión que tomamos. Por tal razón es que vamos a calcular la rentabilidad parcial. En principio decimos nos conviene producir soja, el margen bruto de la soja es mayor que el margen bruto del maíz. Sin embargo, no es tan mayor como para jugarnos el todo por el todo con la soja. Así que vamos a calcular la rentabilidad parcial como para estar seguros. Bueno, recordemos a qué era igual la rentabilidad parcial. Al margen bruto dividido en los gastos directos totales a los cuales les descontamos los gastos de cosecha y por 100. En este caso vamos a descontar no solamente los gastos de cosecha, sino también el flete corto. O, lo que es lo mismo, vamos a considerar solamente el primer renglón donde teníamos gastos de preparación de suelo, cuidados culturales. Bien, fíjense, para el caso de la soja el margen bruto era 758.116 pesos, mientras que el maíz 742.756. Dijimos, bueno, es mayor el de la soja, pero la verdad que la diferencia no es tanta. Veamos qué pasa con la rentabilidad parcial. Los gastos directos sin cosecha, sin considerar los gastos de cosecha, para el caso de la soja son 2.015.407, mientras que los del maíz son más elevados, 3.129.354 pesos. Entonces, al hacer el cociente entre el margen bruto y los gastos directos, nos queda que la rentabilidad parcial para la soja es prácticamente un 38%, 37,62%, o sea, para la soja 37,62%, mientras que para el maíz es un 23,74%. Entonces, ahora sí, con seguridad, digo, me conviene producir soja. Con seguridad me conviene producir soja. Ahora vamos a calcular el punto de equilibrio para las dos actividades. Recordemos que el punto de equilibrio era igual al costo fijo total sobre el margen bruto unitario, es decir, expresado en este caso en pesos por hectárea. ¿Para qué? Para encontrar la superficie que es necesario trabajar para cubrir todos los costos. Los costos fijos totales en nuestro ejemplo van a estar dados por los gastos indirectos más las amortizaciones indirectas. Es así donde tenemos soja y maíz.
El margen bruto unitario en pesos por hectárea para soja era 7.581, para maíz 7.428. Todo esto está en los primeros cuadros que hemos visto. El costo fijo total para las dos actividades es exactamente igual y es 270.000, que eran gastos indirectos más amortizaciones indirectas. Dividimos y nos da que para la soja la superficie de equilibrio son 35,61 hectáreas, mientras que para el maíz son 36,35 hectáreas. Es muy parecido porque los márgenes brutos en este caso son muy parecidos. Les dejo tarea para la casa para que saquen el punto de equilibrio ya no en superficie sino en toneladas. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo, nada más que el margen bruto unitario va a ser el margen bruto expresado en pesos por tonelada. Bien, veamos esto gráficamente. Acá tenemos los costos fijos. Es esta línea de línea, línea, punto, punto, línea, línea, punto, punto. Bien. Esta línea que nace en el origen, que es de rayitas pequeñas, son los costos variables. La suma del fijo, de los costos fijos más los costos variables nos da esta línea gruesa que nace a partir de los costos fijos, que son los costos totales. Luego tenemos esta otra línea de rayas un poco más grande que nace en el origen, es más o menos una línea de 45 grados, que nos representa el ingreso. Entonces, donde los costos totales se cortan con el ingreso, esa es la superficie de equilibrio. Entonces, bajamos ahí hacia el eje de las X y nos tendría que dar acá aproximadamente en las 36 hectáreas la superficie de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que en las 36 hectáreas se están igualando los costos con los ingresos. Si tuviéramos menos de 36 hectáreas, ¿qué pasa? Fíjense, el costo, la línea esta del costo total es mayor que la del ingreso, está por encima del ingreso. Entonces va a ser una producción a pérdida. Y a partir del punto de equilibrio, la línea del ingreso pasa a estar por encima de las de costos totales y entonces empieza a haber una ganancia, un superávit. ¿Estamos? Bueno, eso es la resolución gráfica. Bueno. Vamos ahora a realizar lo mismo, pero con el método de Cordonnier. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que calcular un saldo que estaba formado por los ingresos, que eran A más D, donde A era el ingreso generado por la nueva actividad y D eran las erogaciones en las que se dejaban de incurrir de la otra actividad? Es decir, va a ser ingreso de soja más gastos de maíz, menos B, que son los gastos de la soja, más C, que es el ingreso que dejamos de percibir por el maíz. Bueno, aquí está puesta la información. A es el ingreso de la soja, 3.699.000.
Los gastos directos de maíz, que es D, son 4.883.144, y desde el lado de las pérdidas o gastos tenemos C, que son los gastos de soja, más B, que son los ingresos suprimidos de maíz. Entonces ahí tienen puesto los números y en definitiva el saldo es positivo en 15.360. Con ese saldo positivo aceptamos la hipótesis que conviene cultivar soja en vez de maíz. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el rendimiento de la soja eran 3 toneladas por hectárea, mientras que el rendimiento del maíz eran 7 toneladas por hectárea? Bueno, vamos a calcular acá, siguiendo la metodología de Cordonnier, el rendimiento de indiferencia. El rendimiento va a ser igual al ingreso bruto menos el saldo y ese resultado dividido en el precio. Si calculamos esto para el caso de la soja, nos da 2,99. ¿Qué quiere decir esto? Que si el rendimiento de la soja fuera 2,99, entonces sería indistinto producir soja o producir maíz. Si lo calculamos para el maíz, nos da 7,02. ¿Se acuerdan que era 7 toneladas por hectárea? Ahora me dice que si el rendimiento del maíz fuera, en vez de 7,02, sería indistinto producir soja o producir maíz. De igual manera, podemos calcular esto referido ya no al rendimiento, sino al precio de indiferencia. Si el precio del si el precio de la soja fuera 12.278 pesos en vez de los 13.700, si el precio de la soja bajara a 12.278,80, sería indistinto producir soja o producir maíz. Y si el precio del maíz fuera 8.058, sería indistinto producir soja o producir maíz. Bueno, con esto hemos terminado el práctico del tema presupuestos parciales como modelo de decisión. Muchas gracias.